¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Ciudad de Animales, donde tenemos un programa muy especial. Les vamos a presentar a un gatito que no es muy sociable y tampoco muy amigable. ¿Por qué será? Ustedes conocen la diferencia entre un gato que es doméstico, un gato que es salvaje, un gato que es feral. ¿No es lo mismo? No, un gato callejero, un gato feral y un gato doméstico no son lo mismo. Pues hoy lo vamos a aprender aquí en Ciudad de Animales y también tenemos mucha información, tenemos secciones muy especiales para todos ustedes, reportajes especiales, tenemos el Pet Friendly, una sorpresa. Que nos encanta, por supuesto, adoptables, muy importante, tenemos gadgets, o tendremos gadgets más bien, y también tendremos pues muchísimas recomendaciones para cuidar a nuestros animales de compañía. Brenda. Justamente, y si quieres, Gustavo, nos arrancamos con este reportaje que es muy especial para que le echen ahí el ojito. Quizá no nos suene a un término familiar el hablar de animales ferales, pero son más comunes de lo que podrías pensar, y todo esto aquí en la Ciudad de México. Los animales ferales habitan en las grandes urbes y son estos animales domésticos que se han establecido en el medio silvestre sin contacto con los humanos. Feral proviene del latín feralis, que significa feroz o letal. Y no es que un gato feral esté buscando atacarte, solo que ha perdido toda capacidad de socializar con los humanos. La cantidad exacta de colonias de gatos ferales que habitan en la Ciudad de México es difícil de conocer, ya que estos gatos son tan sigilosos que en pocas ocasiones puedes darte cuenta de su existencia. El trato hacia ellos y la manera en la que puedes ayudarlos es diferente a la del resto de los animales domésticos, por lo que te invitamos a conocerlos mejor. Y bueno, amigos, vamos a descubrir de qué se trata un gato doméstico, un gato feral, cuál es la diferencia y cómo podemos ayudarlos, muy importante, sí. ¿No? Así es que ya está con nosotros Ivonne García y Arturo Jiménez de Gatos Pingos, quienes se dedican a rescatar, a rehabilitar, a hacer TNRs. ¿Qué es un TNR? Vamos a conocerlo, mi querida Brenda. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola. Qué gusto saludarlos. Hola. Platícanos primeramente saber qué es un gato feral. Un gato feral es un gato que nació y creció en la calle y que las primeras semanas de vida no tuvo contacto con el humano. De ahí que dio un paso atrás en cuanto a la socialización del hombre. Es un gato que no es agresivo, es un gato que simplemente tiene miedo al humano y lo que trata de hacer es evitarnos al máximo. Huraño, se podría decir. Es un gato asilvestrado, pero sí cabe señalar que no son gatos agresivos, o sea, simplemente cuando llegan a tener alguna reacción es porque tratan de escapar de nosotros, no es porque su primer intento sea por atacar. Y que de hecho creo que ahí a veces puede venir la confusión, o tal vez incluso ahí pueden nacer el mito de que los gatos son huraños, ¿no? Que no les gustan. Tal vez alguien adoptó o rescató un gato feral y pues nunca tuvo la respuesta de ser mimado, ¿no? Claro, regularmente no se pueden socializar este tipo de gatos y ahí se confunde la gente entre un gato que simplemente no le gusta que lo agarres y un gato que es asilvestrado. ¿Y cómo puedes descubrir esas características? Observación. Diferenciar esas características. Ahí tienes que observar, tienes que checar durante algunas semanas el comportamiento del animal. No se deja agarrar, tienes que mantener la distancia, te bufa, es escapadizo. O sea, regularmente es un animalito que no quiere contacto contigo. Exacto. Y eso también lo podemos hacer, por ejemplo, con los gatos que tenemos generalmente en la colonia, ¿no? Es importante no confundir de un gato feral a un gato que es un gato callejero, ¿no? Creo que esto es muy importante. Como también tengo entendido que un gato feral, por ejemplo, son aquellos que se escuchan en la noche, pero nunca los vemos. ¿Es cierto? Son los gatos que en las noches salen porque regularmente dejamos nosotros de tener actividad durante el día. En la noche, dejamos de tener actividad durante la noche y los gatos salen, es cuando buscan aparearse, donde buscan cazar. Que justamente, ¿no? Es por el los mismo basureros. Miedo que le tienen al humano, ¿no? Claro. Por eso salen en la noche cuando saben que ya estamos todos dormidos. Claro, exacto. A diferencia de un gato callejero, el gato callejero es un gato que alguna vez tuvo una casa y que de alguna forma se va a acercar a ti para que le ayudes, ¿no? Para que lo vuelvas a integrar a una familia o le proveas alimento, ¿no? Entonces sí hay grandes diferencias entre los dos animales que viven en condición de calle, uno es feral y otro es callejero. ¿Y cómo podemos ayudar a este tipo de gatos? ¿Qué se puede hacer? Si tienen, pues a lo mejor posibilidad de cambiar o simplemente el gato feral no cambia. Tenemos posibilidad de cambiar su calidad de vida, o sea, mediante esterilización. La realidad es que los gatos adultos
ferales no se pueden socializar, no se pueden ingresar a un domicilio, a una casa, a un hogar humano, pero sí los podemos ayudar mediante esterilización. Lo que hacemos es justamente el método TNR, ¿no? Que de hecho vamos a platicar sobre eso, Arturo, porque tenemos aquí, bueno, yo tengo un aparato en mi mano, ¿no? Que parece una pistola de supermercado, pero no es esto. ¿No? Y acá tenemos unas trampas que nos sirven para qué, Arturo. Miren nada más. Nos sirven para capturar a gatos de difícil manejo, gatos callejeros o ferales también. Y es lo que tienes es un control remoto que activa la trampa cuando tú lo seleccionas. Cuando el gato está dentro, tú lo activas y el gato cierra la puerta y el gato se nosotros ya. Le pones algo de comida dentro. Exacto. Jamón. Planeamos cada uno de los TNR, los planeamos muy bien para tener resultados tangibles, ¿no? Obviamente hay que estar observando la colonia y hay que saber a qué nos vamos a enfrentar, por eso planeamos. Y bueno, ya que hacemos el TNR, que es Trap, Neuter, Return, captura, esteriliza, libera, por sus siglas en inglés, es que vamos a ayudar a estos gatos, ¿no? ¿Puedo activarla? Claro, ¿no? O sea, normalmente en un TNR ustedes saldrían en la noche, pondrían estas trampas en la zona donde les llaman y ponen la comida. Una vez que ustedes están observando escondidos, quiero pensar, ven que el gato entra y entonces a la distancia tienen que apretar... ¡Ay! Sí, ¿ya vieron? Le apreté esto y en automático rapidísimo reaccionó. Precipitaste. Sí, de hecho, hasta yo me espanté, ¿no? Y ahí ya se queda el gato. Exacto. ¿Qué pasa cuando el gato se queda en estas jaulas? De inmediato lo retiramos. ¿Por qué? Porque sueltan feromonas de alerta, porque aparte el gato se estresa y se lastima, lo que menos queremos. Entonces lo retiramos, lo pasamos a unas jaulas de transferencia y ahí el gato es anestesiado para después ya dormido, pues hacer una revisión completa, aplicarle medicamentos de larga duración, obviamente esterilizarlo, muesquearlo, que es este corte recto en la punta de la oreja izquierda, que es un símbolo universal que sirve para identificar a los gatos que ya están esterilizados y que son de difícil manejo. ¿Y qué tan efectivo es este método? Porque, por ejemplo, bueno, los animales son inmensamente inteligentes. ¿Qué tan efectivo es que el gato llegue a esta jaula? Es efectivo cuando tú lo planeas de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, como te dije, tenemos que planear esto para saber qué vamos a hacer, a qué nos vamos a enfrentar, cuántos gatos son. Capaz que le da la vuelta y se va, ¿no? ¿Cuántos gatos son, por ejemplo, no? Siempre lo ideal es agarrar el 100% de una colonia de gatos, pero mínimo para que tenga resultados tangibles, entre el 70 y 80%. En el primer TNR. En el segundo, llevamos por los gatos que les falta la muesca y usamos trampas como la que traemos también, que se llama de caída libre. ¿Es aquella que está allá? ¿Cómo funciona esa trampa que estamos Igual, metemos el alimento al final y en medio de la trampa y con un control como este. ¿Ok? ¿Vas a activarla? Sí. A ver ahorita que nos abran la toma para que pueda verse cómo se activa, ¿no? Ahí está, ¿vieron? O sea, igual lo mismo, meten el alimento, esperan que los gatos entren y simplemente la trampa cae. Sí, cae tan rápido que no da tiempo de que el gato salga corriendo. Y los gatos, porque es tan grande que podemos capturar a muchos gatos, ¿no? O gatos también que son muy, muy listos, que dan la vuelta, entonces usamos otro tipo de estrategias o de técnicas para poder capturar. ¿Hasta cuántos gatos pueden caer en una trampa? ¿Cuánto es lo máximo? En aquella han caído hasta 6 y en esta hasta 3 gatos, ¿no? 6 y 3 gatos. Oigan, y platíquenos acerca de este tema del TNR, porque hay muchos que tienen controversia, que dicen, oye, ¿por qué los atrapas, los esterilizas y los dejas libres en el mismo lugar? ¿No sería más fácil que los adoptaras, que se los llevaran a algún otro lado? Creo que es un tema que causa controversia. Claro, la realidad es que hay muchos factores, entre ellos no hay ya hogares suficientes para tanto gato. Es ya sería una irresponsabilidad meter animales porque también se convierte en hacinamiento. Esa es una cosa muy importante. Y la segunda es porque los gatos ferales se estresan en interiores. Son animales que no les gusta vivir cerca del ser humano, que lejos de hacerlos felices a ellos, lo único que tienes tranquilo es al humano, ¿no? Que ya no corre peligro en la calle. Pero el animal vive en constante estrés. De ahí que preferimos ayudarlos de una manera más efectiva, que es controlando las poblaciones y dejándolos en el lugar. De otra forma, su libertad. Claro, la realidad de otra forma es que si tú te retiras todos los gatos de esa zona, lo que haces es un efecto vacío. Desocupas el lugar y al rato van a llegar otros gatos que van a ocupar el lugar porque hay factores que permiten que haya más animales. Hay comida, alimento, refugio. Entonces van a llegar más gatos. El chiste es controlar esas poblaciones ferales mediante esterilización y los gatos no dejan de ser territoriales. Los gatos siguen defendiendo su territorio y de esa manera ya no se van a hacer más gatos. Y felices. Exacto. Claro, todos felices. Y además, ¿sabes qué? Muy importante, porque a veces hay gente pues que en su loca idea, no sé cómo llamarlo, pero envenenan a los gatos, ¿no? Piensan que así van a acabar con
con los gatos. Entonces eso, terrible. Además de que es una crueldad contra los animales, como bien decía ahorita Ivonne y Arturo, solamente vamos a generar que lleguen otros gatos. Entonces si tienen problema de gatos ferales o de gatos callejeros, llamen a asociaciones que se encargan de hacer esto, búsquenlos, infórmense cómo se puede hacer y controlen estas poblaciones para que todas puedan vivir en armonía, ¿no? Muchísimas gracias, Ivonne. No, gracias a Arturo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. ¿Qué les Gracias. parece? Vamos rápidamente a conocer unos datos muy importantes e interesantes acerca de otro tipo de gatos salvajes y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. En el mundo existen 38 especies de felinos. La característica principal que comparten es su instinto depredador. Entre los grandes felinos se encuentran el león, la pantera, el tigre, el leopardo y el jaguar, entre otras. Son animales altamente territoriales, no acostumbran a vivir en poblaciones densas, excepto los leones, que sí prefieren estar en manadas con hasta 30 integrantes. El jaguar es el más grande de los felinos del continente americano. Llegan a vivir 20 años. Pueden medir entre 1.7 y 2.7 metros y tiene la mordida más potente de todos los felinos. La pantera mide entre 1.20 y 1.80 de largo y 1.20 de altura. Es el único felino que no tiene ni una mancha en su piel. La pantera negra, el lince y el jaguar están actualmente en peligro de extinción. Y ya estamos en una sección que nos encanta aquí en Ciudad de Animales porque nos encanta promover las adopciones, generar esta cultura de la adopción. Mi querida Brenda, mira nada más qué hermosura de gatito tienes ahí. Qué hermoso, y además tiene un ojito verde y el otro azul, mira qué divino. Así es, nos acompaña Mari Macías de Gatilandia. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás, Mari? Mucho gusto. Bienvenida. Muy bien, muy contenta con ustedes. De Gatilandia, tienes más de 250 gatos. Un poco más, a veces un poco menos, depende, la población es flotante y el trabajo es fijo. Y todos son rescatados. Todos son rescatados y todos pueden ser adoptables. Todos son civilizados, todos están sanos, esterilizados. O sea, cualquiera que tú elijas, ese puedes llevarte. Exacto, además en este programa que estábamos aprendiendo la diferencia entre gatos ferales, entre gatos de la calle, en este caso son gatos que han sido rescatados de situación de calle, de abandono y pues bueno, están excelentemente socializados para poder convivir con personas, no sé si con perros y también con otros gatos, Mari, cuéntanos. No tengo perros, entonces muchos desconocen incluso lo que es el ladrido, lo que es un perro. Pero bueno, pues poco a poco es ir tolerándose y se van acostumbrando. Pero todos son sociables, no hay ningún feral. O sea, los que llegaron ferales ya son sociables. No, y nos platicabas que cada uno, bueno, tiene su área de juego, claro, su alimentación adecuada, veterinario, todos los cuidados. Todos están operados, vacunados, desparasitados, cepillados, cuando nos da tiempo a todos. Pero todos muy lindos y todos tienen nombre. Estos dos, por ejemplo, que tenemos aquí, este que tienes en tu regarzo. Ese se llama Sol. Es el Sol. ¿Es niño o niña? Es niño, se llama Sol. Okay. Son hermanos, ella se llama Luna. Es niña, Luna, nena. Aquí está Luna. Es que tienes... Y que les digo Pero que miren tiene nada más. un ojito verde y el otro bueno, pues, azulito, miren. A ellos sí, Hermosura. pues nacieron y los abandonaron. No sé si los abandonaron. Estaban en una caja, en un camellón y con los ojitos cerrados todavía. ¿Qué se necesita para poder adoptarlos? Hace una serie Es de... muy fácil, es llevar una copia de tu identificación, un comprobante de domicilio, llevar una transportadora, con nosotros llenas un formato de adopción y ahí hacemos un perfil, vemos y hacemos plática con las personas para conocerlas un poco y ver si realmente conocen de gatos. Si son aptos. Y si quieren un gato, aunque no conozcan de gatos, se les da toda la información y se les entrega vacunado, desparasitado, esterilizado y dan un donativo, que es con lo que se mantiene Gatilandia. ¿Y en dónde estás físicamente? En Polanco. Y pueden ir cuantas veces quieran, estamos abiertos al público de lunes a sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y por favor, adopten y muy importante también, esterilicen. Vean a Sol y Luna que realmente son víctimas, ¿no? De gente que no esterilizó, ¿no? También de maltrato, ¿no? Que recuerden, los gatos, los perros, ellos se reproducen por instinto. No es que quieran estar generando camadas y camadas y camadas, porque desafortunadamente muchos de ellos terminan en la calle, muchos terminan muertos. Algunos hemos visto en casos que los abandonan en bolsas de basura. Así es. Abandonada su suerte, de verdad.
Yo no entiendo lo que piensa, lo que tiene la gente en la cabeza que hace esto, pero Sí, no. también lo bueno es que estos dos ya están rescatados y están esperando encontrar un hogar lleno de amor. Y nosotros los martes, cada 15 días, tenemos campaña constante de esterilización. Entonces pueden llevarlos aunque no los hayan adoptado con nosotros. Y además Perfecto. aprenderte 250 nombres, ¿cómo le haces, Mari? Los ves porque van por Imagínate. pasillos y los ves enseguida y... Ahí va Sol, ¿sabes? ahí va Luna, ahí va... Sí, llevo 21 años, entonces... Ya, a mí deténganme porque si no me los Sí. llevo a todos aquí en este momento. Sí. Querida Mari, muchísimas Al gracias. contrario, Te vamos mil a gracias a visitar allá, ustedes. De en verdad, Gatilandia. Vamos a están estar bienvenidos y ojalá que vayan. Y de verdad está hermoso. A quien les gusten los gatos, y por favor, esterilicen y adopten. Y adopten. Así es. Muchísimas gracias, querida Gracias. Mari. Muchísimas gracias, Sol Luna. Vamos a hacer rápidamente una pausa y no se vayan porque todavía tenemos mucho más aquí en Ciudad de Animales.